Hable a nuestros corazones, quien haga su obra, Señor, en nosotros. Padre, en tu misericordia nos acogemos, sabiendo que siempre tienes cuidado de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Una y otra vez, cada vez que estamos comenzando algo nuevo, siempre que estoy comenzando con un nuevo ciclo, siempre que estoy comenzando con alguna cuestión que creo yo que es fundamental entender. Vamos a Génesis 1:26. ¿Por qué Génesis 1:26 es tan importante? Puedes decir conmigo, la primera vez siempre será la primera vez. Bueno, yo sé que esto que estamos diciendo es redundante, pero la primera vez marca el inicio de cómo se hacen las cosas. La primera vez siempre marca la forma en que Dios quiere establecer algo. Y la primera vez que Dios habla del ser humano en la Biblia se encuentra en Génesis capítulo 1, verso 26. Esto nos ayuda a entender cuál es el pensamiento de Dios para el ser humano. ¿Qué es lo que Dios quería hacer contigo y conmigo? Y dice Génesis 1:26, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoríe. Y comienza a decir en las aves, en los peces, en los animales, en todas las cosas, ¿sí? Pero entonces hay tres cosas, tres palabras que están allí señaladas. Dijimos que la primera es, hagamos al hombre a nuestra imagen. Segunda cosa, semejanza. Y la tercera, señoría. Ser a la imagen de Dios significa tener la misma identidad de Dios. Significa que siendo de la misma naturaleza, nosotros somos parte del corazón de Dios. Dios es espíritu, ¿nosotros qué somos? Espíritu. Por eso cuando en 1 Tesalonicenses 5, verso 5:23, y dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros entendemos que somos espíritu, tenemos un alma, vivimos en un cuerpo, pero dado que somos de la misma condición, de la misma naturaleza de Dios, Dios es espíritu, nosotros somos espíritu. Dios es eterno y hay eternidad en nosotros. Dios es omnipotente, hay potencia en nosotros. Dios es omnisapiente, hay conocimiento, entendimiento en nosotros. Dios es, omnipresente, omnisciente, omnipresente, eterno, ¿sí? Y cuando nosotros estamos hablando de cada uno de los atributos de Dios, nosotros somos la versión limitada. Puedes decir conmigo, soy la versión limitada. Pero eso no significa mal, significa simplemente que dado que nosotros somos criaturas y no creadores, hay cosas que no están en nuestra condición poder hacer. Amén. Somos colaboradores, más bien, ¿verdad? Y entonces, Dios en cada uno de nosotros se manifiesta de diferentes maneras. Dios en cada uno de nosotros quiere traer cosas distintas, pero siempre partimos de que somos hijos del mismo Padre, como nos va a decir entonces Efesios allá en el capítulo 4, ¿verdad? Que es un solo Dios y Padre de todos nosotros. Por lo tanto, la base de quienes somos, la identidad de quienes somos, es que somos hijos de Dios. Puedes decir conmigo, la base de mi identidad es que soy hijo de Dios. A ver otra vez. La base de mi identidad es que soy hijo de Dios. Ok, eso es la primera cosa. Y entonces, si nosotros entendemos quiénes somos, hagamos al hombre a nuestra imagen, identidad, conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza, a diferencia de identidad, tiene un contexto de potencial. ¿Cuántos de ustedes tienen más de un hijo? Pregunta, los que tienen más de un hijo, ¿son iguales los hijos?
Todos son hijos. Hay unos que son medios hijos, bueno, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Pero todos son hijos o todos somos hijos, pero aún siendo hijos, somos diferentes. Tenemos temperamentos distintos, tomamos decisiones distintos, somos de sexo distinto, somos de edades distintas. Y esas diferencias también marcan nuestro potencial. Decir que hagamos al hombre a nuestra semejanza significa que sea capaz de hacer cosas como nosotros lo hacemos, dice Dios. Entonces, si lo traduzco en esta versión que estaba dando ahorita, del aguacate 2023, diría Dios, hagamos al hombre que tenga la identidad nuestra, que tenga el potencial nuestro. Cosas como que, bueno, Juan 14:12 va a decir, las cosas que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. ¿Puedo decir conmigo, aún mayores? ¿Cómo? Si Jesús dijo que las cosas que Él hacía cuando estaba sobre la faz de la tierra, nosotros también las podemos hacer, pero no solamente las que Él hizo, porque Él resucitó muertos. Él multiplicó panes, Él caminó sobre el agua, Él echó fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero Él dijo, todas las cosas que yo hago, ustedes las harán. Y aún, porque yo voy al Padre. Entonces, el Señor Jesucristo lo que nos está diciendo es que tenemos el mismo potencial de Él. ¿Puede decir conmigo, yo tengo el potencial que se manifestó en Jesucristo? De manera que las cosas que Él hizo, yo las puedo hacer, y aún mayores, porque ese es su deseo. Parece que todo va muy bien. Bueno, la tercera cosa dice, y señoreé. ¿Puede decir conmigo la palabra señorear? Señorear, señor en griego es la palabra kurios. Y hay alguna gente media curiosita, pero no significa que se han señoreado. Significa kurios, alguien que tiene la capacidad de ejercer autoridad en control. ¿Qué significa kurios? Ejercer la autoridad en control. Y entonces cuando Dios dice, hagamos al hombre y hagámoslo de tal manera que sea capaz de ejercer la autoridad, o diríamos también de manifestar el poder en control. ¿Qué sucede si una persona tiene todo el poder de Dios a su disposición, pero no tiene control? Pues sería como un chango con escopeta, ¿verdad? Y entonces estaría causando daños a donde quiera que va, porque si el egoísmo lo hace actuar, entonces va a andar haciendo milagros para aprovecharse. Pero si lo hace actuar el dolor o la venganza, va a andar descabezando gente, va a andar entonces convirtiéndose en el vengador. Hay un personaje de las tiras cómicas, Punisher. Imagínense ustedes alguien que su apodo es Punisher. El castigador, el que le causa dolor a otros. El que atormenta a otros. Y hay gente que el poder, ¿para qué le sirve? Para causar dolor. Eso significa entonces que el primer paso es un paso relativamente muy sencillo. A ver, pregunta, ¿cuántos de ustedes les costó mucho trabajo decir, Señor, yo te acepto como mi Padre? ¿A alguien le costó mucho trabajo? ¿Sí? ¿Qué tanto esfuerzo tuviste que hacer? ¿Qué tanto tuviste que crecer, que madurar para llegar al punto de decir, está bien pues Señor, soy necio, ya lo entendí, tú eres mi Padre, yo soy tu hijo? Pues realmente, si somos honestos, es la parte más fácil del cristianismo. Porque aceptar que Dios es tu Padre es un acto de humildad, de quebrantamiento en tu corazón, de hacer a un lado tu orgullo, tu soberbia, y decir, reconozco que no me hice a mí mismo, reconozco que lo que me rodea es demasiado maravilloso para que sea casualidad, reconozco que soy una criatura que fui formada por la voluntad de Dios. Amén. Esa parte está relativamente fácil.
La segunda parte requiere un poco más de tiempo, más de esfuerzo. Esto es, ¿cuántos años has dedicado a saber cuál es tu llamado espiritual, tu talento espiritual? De tal forma que en este momento a ti te quede muy claro cuál es el propósito de Dios en tu vida. ¿Alguien ya lo tiene claro? ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Más o menos. ¿A los cuántos años lo lograste? A los 6. ¿No? ¿A los 12? ¿A los 20? Yo lo logré como a los 23 años de cristianismo. Empecé a los 27, así que imagínense, tengo 50 y creo que van a decir, apenas, no, o sea, sí me quedaba claro que había ciertas cosas que yo tengo el potencial. ¿Cómo sabes que tú tienes el potencial para algo? Porque se te hace fácil. Bueno, pero no todo es potencial. Güera, tú eres campeona olímpica. ¿Sí? Eres gimnasta internacional. ¿Ha sido fácil? Entonces no ha sido fácil, dice, desde que tuvo el accidente, más difícil todavía. Pero ha sido toda una vida de estar trabajando en algo para que llegue un momento en donde parece que es fácil. A mí siempre me reta mucho cuando la güera dice, yo soy down, ¿cuál es tu pretexto? ¿Sí? Digo, bueno, yo soy autista, ¿no vale igual? No es lo mismo. Y cada uno podemos tomar nuestra condición como pretexto, pero lo cierto es que el potencial no es lo que tú te ves. Puedes decir conmigo, mi potencial tiene que ver en la forma en que yo percibo a Cristo. Porque yo fui hecho para ser su imagen y su semejanza. Las cosas que yo hago, ustedes las harán. No está diciendo las cosas que tú piensas que puedes hacer. Porque si eso fuera, tu vida sería completamente inútil, porque la mayoría de los seres humanos nos vemos en el espejo y decimos, híjole, se me hace que no puedo. Y cuando el Señor Jesús dice las cosas que yo hago, puedes decir conmigo, Jesús es mi referente. A ver otra vez. Y si Él lo hizo, significa que yo lo debería poder hacer. ¿Me estoy explicando? ¿Cuántos de ustedes se sienten o se han sentido toda su vida con esa confianza? Decir, está fácil, Jesús lo hizo, yo lo puedo hacer. La verdad es que yo no. Pero por eso Él es mi referente. Y yo tengo que caminar hacia lo que Dios puede hacer. Pero la tercera cosa, esa sí es más complicada. ¿Por qué es más complicada? Porque ahora dice, señoreé. Las primeras dos tienen que ver contigo. A ver, las primeras dos tienen que ver. A ver, las primeras dos tienen que ver conmigo. Pero la tercera tiene que ver con otros. En la primera y la segunda yo tendría que enseñorearme de mí mismo para que en la tercera yo pueda enseñorearme de lo de afuera, de lo que está alrededor. Y hay personas que a la edad que tienen todavía no pueden enseñorearse de áreas de su vida. ¿Me estoy explicando? Y tú no puedes enseñorearte de lo de afuera si no puedes enseñorearte primero de lo de adentro. A ver, una vez más, tú no puedes enseñorearte de lo de afuera si primero no te enseñoreas de lo de adentro. Si no sabes qué es lo que tienes adentro, ¿qué haces? Ve al campamento. Ahora, el pastor en este año estuvo de un chocante incómodo. Ay, Señor, dice Lore. Para los que estuvieron desde el primer día, desde el domingo, hubo una dinámica bastante perversa del pastor. La dinámica fue considerarte una persona libre. Eso es perverso. Cuando has sido esclavo toda tu vida, cuando toda tu vida te han dicho, párate, siéntate, respira, ¿sí? Muévete, haz, no hagas, ¿sí? Y digo, es perverso. Perverso significa fuera del camino, desviado del camino. Sí, pero hay caminos perversos que la única forma es salir de allí para volverte al camino de veras. Puedes decir conmigo, Dios no me hizo para ser esclavo. Dios me hizo
para parecerme a Él, para tomar decisiones con Él, para ver las necesidades que Él me muestra, para actuar en consecuencia. Y el experimento consistió en eso, en decirle a la gente, ya llegamos, vamos a montar el campamento, las necesidades que tenemos son, vamos a montar unos baños, vamos a montar tal. Y después de eso, yo me puse a trabajar con la gente que estaba en el contexto y nos pusimos a hacer lo que había que hacer. Pero ¿qué sucede cuando alguien está acostumbrado a que te digan qué es lo que debes de hacer? ¿Sabes qué sucede? Voltéate para otro lado para que no pienses que te estoy viendo a ti. A ver, voltease para otro lado. Ok, te vuelves un perfecto inútil. ¿Sí? Eres una computadora sin microchip, sin el CPU. ¿Sí? Y entonces estás esperando que alguien te diga, ¿qué hago? Y durante 24 horas yo no les dije que hicieran nada. Y después de eso les dije, ¿y qué hicieron? Nada. Qué inútiles. Vinieron desde lejos a hacer nada. Y hubo gente que se frustró, y con razón. Ahora, la idea era que se sintieran tan incómodos que saliera lo que hay en tu corazón. Ese es el principio de la pasta de dientes. Los que nunca lo han escuchado es muy fácil. ¿Alguno de ustedes se lava los dientes alguna vez? Ok. ¿Han usado pasta de dientes? Muy bien. ¿Cómo sacas lo que está dentro? Le aprietas. ¿Cómo sabes que lo de adentro es pasta de dientes? Porque afuera dice pasta de dientes, ¿no? Y si no fuera, entonces lo que tú haces es lo agarras, a ver, hágale conmigo, y tú le aprietas, ¿y qué es lo que va a salir? Lo que está dentro. No va a salir pasta de dientes, va a salir lo que está dentro. Y si adentro le pusieron cajeta, saldría cajeta. Y si adentro le hubieran puesto jabón, saldría jabón. Entonces, ¿por qué dice uno estas cosas? Porque de ti, ¿qué es lo que va a ser? Va a salir lo que está en la etiqueta. Ah, porque la etiqueta dice cristiano. Pero cuando tú le haces, ¿qué salió? Lo que está adentro. ¿Qué salió? Lo que está adentro. Y el Señor Jesús decía que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, es lo que sale de adentro. ¿De dónde? Del corazón. Lo que sale de adentro del corazón es lo que contamina al ser humano. Pero la única forma de quitar algo que está allí y que se ha naturalizado es darte cuenta que está allí primero. ¿Para qué eran las 24 horas de esta dinámica perversa? Para que saliera la frustración. Para que te dieras cuenta de cómo hay tantas cosas que se mueven en tu corazón por las expectativas que no se cumplen. ¿Cuáles son las expectativas? Alguien me tiene que decir qué hacer. Alguien me tiene que ordenar. Alguien tiene que venir a resolver. Alguien me tiene que decir cómo esto es más fácil. Si tú sigues pensando esto después de este campamento o en este ciclo, yo voy a estar insistiendo en esta idea. Eres un inútil. Si te vas a ofender conmigo, tienes 52 semanas para perdonarme, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que se vienen días, dice el Señor, en donde la situación social implicará que habrá dificultad para que alguien sea tu pilmama todos los días. Tú tendrás que ser autogestivo en tu fe, autosuficiente en tu fe, capaz de poder buscar al Señor, capaz de poder encontrar cuáles son las necesidades espirituales que tú tienes que resolver, y tendrás que buscar a Dios y en comunión con el Espíritu Santo dar respuesta a las necesidades de tu vida y de tu familia. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo se llaman esos? Se llaman tiempos de crisis. ¿Puedes decir conmigo tiempos de crisis? A ver otra vez. La palabra crisis en griego es una palabra hermosa. Significa decisión. Tiempos de crisis son tiempos de decisión. Aunque la gente dice que las crisis son malas y por eso viven inútilmente, porque una persona que no es capaz de tomar decisiones, la vida se le va de las manos.
y siempre es una víctima de las circunstancias. Pero cuando nosotros entendemos que nuestro mayor regalo de parte de Dios es que somos capaces de tomar decisiones. Diga conmigo, el mayor regalo que Dios me dio es la posibilidad de tomar decisiones. Ok, yo sé que los animales toman decisiones, bueno, no sé qué tan claras puedan ser. Pero imagínese el nivel de decisión que Dios te ha dado, que tus decisiones tienen un carácter eterno. Nadie va a ir al infierno por casualidad. Es una decisión. Nadie se va a convertir en hijo de Dios por casualidad. Es una decisión. Nadie va a recibir autoridad delegada de parte de Dios de casualidad. Es una decisión. La madurez espiritual es un asunto de decisiones. Y entonces cuando nosotros entendemos este principio, entendemos que tiempo de crisis, que es tiempo de decisiones, es tiempo de crecimiento y de maduración. ¿Quieren ver milagros? Ok. Un milagro es una decisión sobrenatural sobre aspectos naturales. Se murió una persona que amas. Le preguntaste a Dios si no es el tiempo de que la persona parta al Señor. Y entonces tú tomas la decisión de que no te vas a conformar con lo natural. Y crees en lo sobrenatural para que la persona se levante una vez más. ¿Es posible? ¿Y qué pasa si no lo hago? Pues lo agarras, vas y lo entierras y ya. Y toda la vida te la quedas llorando diciendo, híjole, ¿y si hubiera hecho algo diferente? La fe es un asunto de crisis constante, porque la fe te va a llevar a constantes decisiones. Ok, ¿cuántos de ustedes son personas de fe? Entonces eres una persona que vas a vivir constantemente en crisis. Y las crisis no son malas, porque las crisis me llevan a crecer, a madurar, a aprender a tomar decisiones. El Señor necesita gente que esté dispuesta a caminar con Él en tiempos de crisis. ¿Cuántos de ustedes vieron el periódico espiritual hoy en la mañana? ¿Nadie? Había un anuncio en la sección de aviso oportuno donde Dios está buscando líderes para este tiempo. Y dentro de las características que decía, se necesita que las personas tengan integridad, sean competentes, tengan una comunicación efectiva, empatía y habilidades interpersonales, liderazgo, adaptabilidad y flexibilidad a circunstancias adversas, toma de decisiones, visión y orientación a resultados, responsabilidad y evaluación. No, van a decir, eso no suena como que muy bíblico, ¿verdad? Aunque todas estas cosas son importantes, si nosotros quisiéramos encontrar a los líderes que puedan ayudar a personas a crecer a la imagen y semejanza de Cristo. De hecho, esos no son los requisitos que Dios buscaría. ¿Traen Biblia? Sí, ok, a partir de dentro de 2 semanas ya va a traer Biblia, me espero, porque ya vamos a tener Biblias para que usted traiga la suya. Entonces, Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. Cuando los versículos están acomodados así, mi cerebro se le facilita mucho aprenderlos, porque este es el 1, 2, 3, ¿sí? Primera de Samuel, 2, 3 y luego un 0, ¿verdad? Entonces, Primera de Samuel, 1, 2, 3, 0. Primera de Samuel, 2, 30. ¿De qué está hablando Dios en este versículo? ¿Sí? En ese contexto, ¿de qué está hablando Dios? ¿A quién le está hablando Dios? ¿Se acuerdan ustedes de un tal sacerdote Elí? Que tenía unos hijos que eran unos pillos, ¿sí? Voraces, miserables, gandallas, acaparadores y demás. Y Dios le está hablando al sumo sacerdote.
¿Y qué palabra le está diciendo, ¿sí?, al sumo sacerdote? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Y aquí hay una frase que para mí es importantísima en toda la Biblia, ¿sí? Y por eso es importante aprenderse Primera de Samuel, capítulo 2, verso 30. 1, 2, 3, 0. Primera de Samuel 2:30. Muy bien. ¿Ya se lo aprendió? Yo honro a los que me honran. ¿Puedes decir conmigo? Yo honro a los que me honran. Y a los que me deshonran son tenidos en poco. No me importa, no valen nada. ¿Se han fijado ustedes que para poder otorgar autoridad es necesario, más que todas estas características que yo dije, bueno, integridad sí, es parte de, pero se necesita la capacidad de honrar? Esta semana, tengo 2 semanas dando el desarrollo del carácter en el Instituto Bíblico. Y estaba contándole a los estudiantes una historia que mi maestra Judy Weiner contó hace años. Resulta que una persona, bueno, una compañía muy importante, necesitaban a un nuevo gerente general. Y la mesa directiva entonces estuvieron discutiendo, nombraron a una persona de la mesa directiva para que pudiera hablar con distintos candidatos. Y entonces encontraron un candidato que tenía todas las virtudes que ellos se imaginaban, ¿sí? Que hablara un idioma, hablaba varios, que tuviera formación, tenía bastante formación, que tuviera experiencia, tenía un montón de experiencia, todas las cosas que veían, no, pues increíble esta persona. Y dijo él: voy a invitarlo a comer y voy a platicar con él para que en un clima más relajado podamos nosotros entonces ver si es la persona. Se ponen a comer. Cosa que le pregunta el otro tiene respuestas, problema que le plantea el otro sabe qué hacer. Y él dice: esta es la persona. Pero se queda callado y no le dice nada todavía. Entonces, terminan de comer, se van a pagar, y mientras el que lo había invitado a comer está pagando, la otra persona pues estaba ahí en la caja, había dulces a la venta, y la persona agarra un dulce y se lo echa a la bolsa. Y cuando salen a la calle, la persona le dice: le agradezco tanto, he disfrutado tanto la charla con usted, pero no le puedo contratar. Y el otro dice: ¿pero por qué? Si todo lo que usted necesitaba, yo lo tengo. Dice: pero es que usted agarró un dulce que cuesta centavos y pudiéndolo haber pagado, se lo echó a la bolsa. Y si eso lo hizo en mi cara, con 5 centavos, no quiero imaginarme lo que puede hacer a mis espaldas con todo el poder de la compañía. Sí. Muchas gracias. Hasta luego. Esa historia me impactó mucho porque yo me robaba los dulces. No, esa historia me impactó mucho porque realmente se han puesto a pensar ustedes la cantidad de personas que llegan a niveles de autoridad y que no son personas de honra. No honran el lugar, no honran la posición. Ahora, yo he sido alguien que ha estado en lugares públicos, he sido funcionario, y es bien fácil que tú puedas ver gente que parece nada, pero son capaces de robarse los clips. Y tú dices: ¿cuánto cuesta una cajita de clips? Ni siquiera la cajita, 2, 3 clips y te lo llevas a tu casa. Y eso se llama robar. Y robar pichicateado además. Porque eres deshonesto por un clip. Eres deshonesto por un paquete de hojas. Eres deshonesto, ¿sí?, por las plumas del escritorio. Y la deshonestidad no es un asunto de cantidades, es un asunto de la calidad de tu corazón. Y entonces lo que está diciendo Dios es: yo honraré a los que me honren.
Las personas que me honran con todo lo que son y con todo lo que hacen, son las personas que están en condición de poder recibir mi poder, mi autoridad, la autoridad delegada. Pregunta inocente entonces. ¿Cuántos de ustedes, para estos tiempos que vienen, quisieran tener la manifestación del poder de Dios en tu vida? A ver, los que no la necesiten, no levanten la mano, no hay problema. Ahora, no baje la mano antes de contestar la siguiente pregunta. ¿Su nivel de honra es suficiente para que Dios le honre a usted? Y esa pregunta es una pregunta tremenda. Porque nosotros queremos que Dios nos honre dándonos el poder de manifestar espiritualmente algo. Pero cuando revisamos nuestras vidas puede ser que no estén honrando a Dios en la manera en que debe de ser honrado. Por eso, en Hechos capítulo 6, versos 1 al 7, es la elección de los diáconos. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidos en la distribución diaria. Entonces, los 12 discípulos, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los demás discípulos y les dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios o dejemos las cosas espirituales para estar sirviendo a las mesas o estar preocupados en las cosas naturales. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones, noten ustedes, número 1, buen testimonio, 2, llenos del Espíritu Santo y 3, de sabiduría, a quienes les encarguemos este trabajo. ¿Qué iban a hacer ellos? Limpiar las mesas, nada más. Y tú dices, oye, iban a ser camareros. ¿Y para eso qué requisitos les pidieron? Buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con sabiduría. Alguien diría, ¿van a pastorear? No, simplemente para barrer el lugar, para limpiar los baños. Ahora, ¿por qué tantos requisitos para servir a Dios? Cuando tú sirves a Dios, tú no estás haciendo cosas naturales. Tú estás abriendo la puerta de las cosas sobrenaturales. Tú te conviertes entonces en una ayuda o en un impedimento para que las cosas de Dios sucedan. ¿Me estoy explicando? Ahora, ¿cuál es el mejor lugar para conocer a una persona? ¿Quieres saber cómo es Ana? Vive con ella una semana, ¿sí? ¿Cuánto dura el campamento? Ahora, ¿cómo soy en campamento? ¿Cómo soy yo? Pues como soy. Y después del campamento, ¿cómo soy? Igual, si usted me conoció en el campamento, soy exactamente igual. ¿Cuál es el asunto? El asunto está de que caras vemos, corazones no sabemos. Y en el campamento lo que nosotros queremos ver es el corazón de las personas. Por eso nos vamos a un lugar incómodo, porque la incomodidad va a hacer que salga tu amargura. La incomodidad, la piedra incómoda va a hacer que te duermas chueco y al día siguiente te levantes quejándote, porque el trabajo excesivo de muchas cosas para poca gente va a hacer entonces que saques tus frustraciones, tus miserias, tus amarguras, o que saques tu actitud de servicio. Una de las cosas que a mí me deja pensando mucho, y lo voy a decir en santa prudencia, es que yo soy el más chico de los hombres, porque Henry es más grande que yo, ¿sí? Fede es más grande que yo. Pero debajo de nosotros hay un montón de muchachos que en los días de trabajo estaban más cansados que nosotros, no haciendo lo que nosotros estábamos haciendo a veces. ¿Qué estoy diciendo? Bueno, tú llegaste después. ¿Qué estoy diciendo? Que estamos en una generación
donde entender honra es cada vez más complicado. ¿Qué significa la palabra honra en hebreo? Porque cuando nosotros leemos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5, leemos el quinto mandamiento, dice, honrarás a tu padre y a tu madre. O bueno, al quinto, sexto, depende de cómo desarme el primero, ¿sí? Pero cuando usted dice honrar al padre y a la madre, ¿qué significa honrar? Es una palabra muy curiosa, porque significa dar abundantemente, dar en demasía. Nosotros siempre estamos pensando que honra quiere decir obediencia. No, está hablando de generosidad en exceso. Está hablando de ser vasto en lo que das a otro. Honrar a una persona es darle vastamente conforme a su necesidad. Y Dios dice, yo voy a honrar a los que me honran. El que me da a mí sin medida, yo le voy a dar sin medida. Porque medida buena, apretada, remecida y rebosante se pondrá en tu regazo. Y con la misma medida con la que tú mides, ¿qué dice el Señor? Yo te voy a medir a ti. La famosa ley del talión, todo el mundo la pone al revés. Todo el mundo dice ojo por ojo, diente por diente, como si fuera venganza, cuando lo que Dios está diciendo es, como me dan, yo doy. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios te dé abundantemente? ¿Cómo das? Y no digo a la iglesia, porque la gente siempre puede pensar, aquí este hombre lo que quiere es sacarme todo el dinero. No, yo estoy pensando, ¿cómo le das a la persona que está a tu lado? ¿Tienes pareja? ¿Cómo honras a tu pareja? ¿Tienes hijos? ¿Cómo honras a tus hijos? ¿Tienes padre o madre? Y cada una de esas cosas siempre nos está metiendo en un reto difícil, porque todos quisiéramos recibir, pero a pocos nos gusta dar. Y Dios dice, yo honro a los que me honran, diciendo, yo le voy a dar abundantemente al que abundantemente se da. Porque Él es el que da pan. ¿Qué dice? Él es el que da semilla al que siembra y pan al que come. ¿Quién es la medida de lo que tú recibes? ¿De qué tamaño tienes el corazón? ¿Así? ¿O así? Porque hay gente que a la vida le da así. Y así recibe. Y hay gente que da a manos llenas, a puños. Y a puños recibe. ¿Me estoy explicando? No estoy hablando solo de cuestiones económicas. Por favor, escúchenme. Estoy hablando de actitud ante la vida. Ahora, es cierto, habemos personas, y otra vez, yo puedo decir otra vez, la güera, yo, o no sé quién más, que la gente va a decir, es que son diferentes. ¿Sí somos diferentes, güera? Sí somos diferentes. ¿Por qué? Porque damos más allá de nuestra medida natural. ¿Qué significa dar más allá de la medida natural? Tú te das cuenta cuando la gente dice, es que no pareces. Diga conmigo, es que no pareces. Cuando usted escucha todo lo que ha hecho la güera, que dice, es que no parece down. Sí, pero es down. Pero ella rompió la medida y da abundantemente. Su medida es otra. Por eso la gente dice, no parece. Y si yo digo, soy autista, ¿qué dice la gente? No pareces. Y tú dices, no sabes cómo me cuesta romper la medida todos los días. ¿Por qué? Porque yo no quiero parecer autista, yo quiero parecerme a Cristo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Y entonces estamos comenzando un año que es un año de preparación de crisis. Y este año yo voy a estar insistiendo, ¿sí? ¿Cómo te estás preparando ante la crisis? Y para prepararte para la crisis significa qué decisiones estás tomando.
Y mi decisión número 1 para comenzar el año es, yo quiero ser alguien que honra a Dios. Yo quiero ser alguien. A ver, yo quiero ser alguien. ¿Dónde dice eso? Primera de Samuel 2, 3, 0. ¿Sí? Entonces, primera de Samuel 2, 30. Porque yo honro a los que me honran. Y yo digo, Señor, yo quiero honrarte. Si todo comienza con lo que yo hago, yo quiero hacerlo contigo, Señor. Y tú lo vas a hacer conmigo. Quiero dar abundantemente de mi corazón. Quiero dar abundantemente de mi atención. Quiero dar abundantemente de mi actitud. Para que entonces Dios pueda hacer conmigo lo que quiere hacer conmigo. Ahora, ¿qué significa en ese contexto que acabamos de leer de Hechos 6:3? Personas de buen testimonio. Personas de buen testimonio significa personas que viven en una cultura de honra, de honor. Eso es tener buen testimonio. ¿Por qué? Porque la Biblia va a estar llena de pasajes donde Dios está hablando de qué importante es honrar. A Jesús llega un momento en donde un joven le dice, Señor, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? Para alcanzar la vida eterna. ¿Y qué dice? Cumple los mandamientos. Ya los he cumplido. Y dice, entonces vende todo lo que tienes. Lo que está diciendo es, hónrame con tu vida. Vender todo lo que tienes, es decir, déjate de toda posesión natural, hónrame, date a los demás y ven y sígueme. Y él dice, no puedo porque tengo muchas riquezas. Hay muchas cosas que me son impedimento. ¿Qué es la palabra egoísmo? Ego en griego es yo. Diga conmigo, en griego, ego es yo. Entonces, ¿qué es el ego? Yo. Egoísmo. El sufijo ismo significa relativo a. Cuando digo egoísta, estoy diciendo relativo a mí. Podría decir egocentrista. Egocentrista significaría que yo soy el centro. Ególatra significa que yo me idolatro. Yo recibo mi propia adoración. ¿Sí? Narcisismo, ¿verdad? Y entonces el ego. ¿Qué es entonces honrar a Dios? Honrar a Dios es quitar mi ego del centro y poner a Dios en el centro. ¿Alguno de ustedes es egoísta en un área de su vida? Sí. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo soy el centro. Que tú eres el centro de. Y quitaste a Dios, lo hiciste a un lado, y ahora no solamente eres egoísta, eres ególatra. Eso se llama idolatría del yo. Y dice, Señor, haz algo, y él dice, no puedo, me quitaste del centro. Y mientras tú sigas siendo tu propio diosecito, nada va a ocurrir hasta que tú te hagas a un lado y dejes que yo tome el lugar que me corresponde. ¿Me estoy explicando? ¿Cuál va a ser nuestro reto en este ciclo espiritual? Que Dios sea el centro, que tú seas teocéntrico, cristocéntrico. Para que Dios se manifieste en tu vida es bien fácil. Deja de ser un estorbo, quítate del centro, deja que Dios se ponga allí. Y entonces Dios lo va a hacer. Pero mientras eres tú el que tiene el control y el que quiere manipular las situaciones, Dios no lo va a poder hacer. ¿Me estoy explicando claramente? ¿Sí? Ok, ¿cuántos van a seguir en Redime? ¿Sí? ¿Ya qué? Eso es convicción. Ok. Amén. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Y yo sé que ya me tardé mucho y de hecho no voy a tener oportunidad de hablar de todos los ejemplos. En otra ocasión lo haré. Pero acompáñame por favor a un pasaje hermoso. ¿Sí? Se encuentra en Ezequiel capítulo 28. ¿Sí? Es la oda, ¿sí?, a la estupidez espiritual. ¿Sí? Y es hermoso, ¿sí? Es el ser más estúpido de la creación. Está aquí en Ezequiel capítulo 28, versos 11 al 19.
Voy para allá entonces, Ezequiel capítulo 28. Si usted no lo ha leído, hay dos pasajes, Isaías 14 y Ezequiel 28, que usted necesita tenerlos siempre en su consideración. Dice a partir del verso 11, vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. ¿De quién está hablando? Del rey de Tiro. En lo natural es un rey que vivió en los pueblos vecinos de Israel, que fue enemigo del pueblo de Dios. Pero curioso es la forma en que se refiere a él, porque dice entonces, a partir del verso 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ya no es alguien ordinario, ¿verdad? En Edén, caray, no puede ser el rey de Tiro en lo natural porque Edén fue miles de años antes. Cuando dice en Edén, en el huerto de Dios estuviste, ¿cuántos seres espirituales vemos en Génesis capítulo 3? Adán, Eva, Dios y la serpiente. Y no hay más. Y no es Dios, no es Adán, ni es Eva. ¿Cómo se llama este razonamiento? Por eliminación. Entonces, si son 4 y 3 no son, pues entonces le toca al último. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y nos empieza a decir que tenía cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. ¿Sí? Ok, siguiente nombre que le va a dar. Tú, querubín grande, protector. Está diciendo que tenía un nivel de autoridad. Que su nivel de autoridad delegada era mayor que el de otros. Querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Además estaba en el lugar íntimo de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, tenía acceso al lugar íntimo del fuego de la presencia de Dios. En el mero Shekinah de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste criado. ¿Dios lo hizo malo? No. Era perfecto. Hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad. A causa de la multitud de áreas donde te había sido conferida autoridad, a causa de la multitud de áreas en donde tú te desenvolvías y donde tú representabas la autoridad de Dios, dice, te la creíste, pensaste que eras importante. Entonces fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Diga conmigo, y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Era hermoso y se sintió que era por su mérito propio. ¿Sí? Era capaz y sintió que la capacidad era mérito propio. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti. En otras versiones dice, saqué el fuego que había puesto en tu interior. ¿Qué pasaría si Dios sacara el fuego de ti
O dicho de otra manera, si quitara el Espíritu Santo de tu vida. Dice, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre todos los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Por qué es importante esto? Porque la falta de honra hizo que este querubín perdiera su posición y su estatus. A ver, ¿qué sucede con la falta de honra? Pierdes tu posición y pierdes tu estatus. Cuando se corrompió, cuando se rebeló, perdió su honor, perdió su honra, lo que resultó en una pérdida de su posición. Escúchame, autoridad delegada no es nada sin honra. ¿El presidente de la República puede hacer lo que sea? No. No puede hacer lo que sea. La autoridad que tiene depende de cómo honre a las leyes que lo ponen ahí. Y en el momento en que violenta la ley que lo sostiene, se cae. Si esto es en lo natural, ahora imagínense en lo espiritual. ¿Cuántos quieren poder? Honestamente, ¿cuántos quieren poder? Honre el poder que lo sostiene. Si tú no honras al Dios que te sostiene, entonces te caes. La pérdida de honor generó expulsión en el cielo. Como resultado de su rebelión y de su pérdida de honra y honor, el querubín protector fue expulsado del cielo y desterrado a la tierra. Y esta expulsión representa la pérdida de la autoridad delegada que tenía en su posición original como un querubín protector. Tú dejas de honrar y te deshonras a ti y eres expulsado. Pierdes tu acceso y tu relación con Dios. En medio de las piedras de fuego te paseabas, pero en el momento en que dejas de honrar, se cierra para ti. Alguien puede decir, es que yo en otro tiempo sentí a Dios. Y te puedo preguntar, ¿y qué sucedió? ¿Qué deshonraste que ya no estás ahí? Al momento de que él deshonró a Dios, de ser un amigo, de ser querubín protector, de ser alguien íntimo, se convirtió en un adversario, se convirtió en un enemigo de Dios. Dejar de honrar se convierte en una agresión, porque el que deshonra ventila el secreto, porque el que deshonra pone en mal al otro. La parte más tremenda de todo esto es que, igual que la honra trae consecuencias eternas, porque eres un hijo y colaborador, la deshonra trae consecuencias eternas. Eres echado de la presencia al lago de fuego. Eso es lo que le pasó a él. ¿Me estoy explicando? ¿Cómo tenemos que empezar entonces este ciclo espiritual? Tenemos que empezar entendiendo honra. Escúchame, podríamos cometer el error de decir, necesitamos fluir en el Espíritu y vamos a aprender a levantar muertos, a echar fuera demonios y decir, eso sin honra es peligroso. Lo más importante es la honra que tú puedas tener para con Dios. ¿Quieres poder? Honra a Dios. ¿Quieres milagros? Honra a Dios. ¿Quieres ver lo sobrenatural? Honra a Dios. ¿Quieres que los ojos espirituales se te abran? ¿Quieres que los oídos espirituales se aclaren? Honra a Dios. Porque todo depende de la honra que tú le das. Y no es un asunto de forzar a Dios. Él dice, es bien simple. Primera de Samuel capítulo 2 verso 30. Primera de Samuel capítulo 2 verso 30. Primera de Samuel capítulo 2 verso 30. Yo honro a los que me honran. Cierra tus ojos, por favor.